Y con esta misma tónica de oración, aquí en esta tierra de la Madre Santísima, vamos a pedirle a ella que siga bendiciendo nuestro corazón, que siga obrando en este lugar, que siga haciendo su obra, porque ella nos conoce y ella nos ha elegido. Y vamos a pedirle a la Madre Santísima que prepare nuestro corazón para lo que será este momento, para lo que será esta bendición. Que prepare nuestro corazón para todo lo que quiere hacer con nosotros. Digámosle a ella que cobije este lugar con su manto maternal. Esa es la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe. Claramente lo ha dicho. México se ha trasladado hasta aquí. La presencia espiritual del Tepeyac está en este lugar. Por tanto, nosotros creemos en esa manifestación benditísima, dulcísima, tiernísima de la Madre de Dios. Y en unos minutos, mientras nos preparamos para la bendición, vamos a conocer cómo servía ella. Servir como María, amar como María, entregarnos como María, para poder saber lo que ella pide de cada uno de nosotros. Y quiero que le agradezcas a mamá y le agradezcamos a la Madre por habernos escogido. Nosotros indignos, ella nos ha llamado. Y recuérdalo siempre, nos eligió no porque somos buenos, ni somos los más destacados de nuestras familias, empresas o carreras, sino porque nos vio necesitados de amor y quiso sanar nuestro corazón necesitado de amor, llamándonos a servir. El servidor no es más que un necesitado de amor, que reconoce que tiene un Dios que le ama y aún sediento de amor puede dar de beber a otros de ese amor, porque ya no es su amor, sino el amor de Dios en su corazón. Por eso, Madre, te pido que vengas a este lugar y prepares este corazón de cada uno de nosotros. Enséñanos a servir como tú, enséñanos a amar como tú, enséñanos a orar como tú, para poder entregarle nuestra vida y nuestro corazón al Padre benditísimo. Madre buena, Madre Inmaculada, he aquí nuestro corazón. Enséñanos, Santísima Madre de Dios, a reconocer tu presencia en cada momento y en cada lugar. Los invito para que se sienten un momento. Vamos a escuchar esto que el Señor quiere decirnos esta mañana en el servicio como María, mientras nuestro corazón se va disponiendo para esta bendición. Servir como María nos va a enseñar esta mañana, queridos hermanos servidores, una experiencia profunda. San Lucas es conocido como el evangelista mariano, el doctor mariano. Él nos va a enseñar esta mañana a través de los capítulos y a través de los versículos cómo sirve María. Y los que están aquí adelante se pueden hacer las gradas, no hay ningún problema, listo, para que estén comoditos, unos minuticos, ya nos dispondremos ahorita para la oración. San Lucas en sus primeros capítulos nos va a hablar del servicio de María. Si uno quiere conocer a María, San Lucas es la puerta más cercana a la Madre de Dios. San Lucas, de hecho, se relata en la historiografía bíblica o eclesial que estuvo muy de cerca a María. Él se sentaba con María y a partir de allí también relataba muchas de las historias que leemos en San Lucas han sido relatadas por la Virgen María. Es decir, es alguien cercano a la Madre. Por tanto, él sabe y nos deja en sus capítulos y en sus versículos la imagen del servicio de María. Pero vamos a centrarnos especialmente en los primeros 2 capítulos de San Lucas. Esos 2 primeros capítulos de San Lucas nos van a traer a nosotros la imagen de María, la servidora. Y es la imagen de cada uno de nosotros. Nosotros recordamos bien el capítulo de la Anunciación, San Lucas 1, del 26 al 38. Este capítulo de la Anunciación nos va a hablar en 4 momentos de cómo se sirve
según el corazón de María. Pero primero hemos de reconocer que María es una joven de la descendencia de Jacob y estaba comprometida con José, de la descendencia de David, del cual nacería el Mesías. ¿Por qué hablar de la descendencia? Porque todos nosotros tenemos una historia y tenemos un pasado. Ningún servidor es producto de un instante, ninguno de nosotros ha sido producto de un instante, todos llevamos una historia. Historias unas muy difíciles, muy complejas, otras no tan difíciles. Muchos de nosotros venimos de familias muy católicas, otros de familias no tan católicas. Algunos venimos de familias muy sanas, otros de familias no tan sanas. Pero Dios miró nuestra historia y al igual que a la Madre Santísima nos eligió. Por eso el primer servicio de María es reconocer su historia. El servidor debe reconocer su historia. El servidor no puede olvidar de dónde viene, cuál es su historia, cómo ha llegado hasta aquí y cuál es el resultado de su familia y de su historia y de su descendencia. Y aquí reconocemos que Dios nos elige a pesar de nuestra historia. Dios nos elige a pesar de nuestra historia. Aquí hay personas que han pasado por graves momentos, incluso seguramente hemos encontrado servidores que alguna vez quizás pasaron por un grupo al margen de la ley, narcotráfico, microtráfico, algunos seguramente por expendios de vicio, otros pasaron por prostíbulos. Es decir, Dios nos elige a pesar de nuestra historia. Y para servir como María debemos reconocer nuestra historia. Lo segundo es que María se conturba, se inquieta ante el saludo del ángel. El servidor es ante todo aquel que se reconoce indigno del Señor, pero acepta la llamada del Señor. Porque no basta con decir soy indigno, no basta con decir yo no soy digno de tal merecimiento. Está bien decirlo, es un acto de reconocimiento y humildad, pero también aceptar, digo Señor, a pesar de mi indignidad me estás llamando y por tanto acepto la llamada. La verdadera humildad consiste en aceptar totalmente la voluntad de Dios. La humildad no es el que anda con la ropa más sencilla, el que tiene menos cosas, el que vive en una casa más pobre. La humildad es hacer ante todo la voluntad de Dios. Esa es la humildad, hacer en todo la humildad, la voluntad del Señor. Y María nos enseña entonces que el servidor es aquel que vive en la voluntad del Señor. Se inquieta por el llamado, pero acepta docilmente la voluntad. Lo tercero que nos enseña el capítulo de la Anunciación de San Lucas es que María, al no saber cómo sucederá algo, simplemente pregunta. María no sabe cómo sucederá, cómo será la madre del Señor, pero no se queda con la duda. ¿Qué hace? Pregunta. No sé cómo será posible esto, si yo no conozco varón, pero pregunta, ¿cómo va a ser posible? No está negando. Simplemente está pidiéndole, enséñame cómo para poder hacerlo. Entonces vemos que el servidor es ante todo aquel que sabe que tiene dudas, pero que se las presenta al Señor. El verdadero servidor acepta que tiene dudas. Muchos de nosotros estamos aquí con miles de dudas, pero se las presentamos al Señor y avanzamos. No nos quedamos en la duda. Busquemos el rostro del Señor y pidámosle con fe que nos revele su querer. Es una manera también de limpiar nuestras dudas. Buscar el rostro del Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, dice el salmista, para seguir tu voluntad. Y finalmente, en el capítulo de la Anunciación, entendemos que María se dona totalmente a la obra de Dios. ¿Cómo concluye el relato? María entonces dice al ángel: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según has dicho. Inmediatamente dice el Evangelio que el ángel la dejó. Este primer relato que nos deja Lucas en la imagen de María, la radiografía de María, nos enseña que el servidor es aquel que ante todo se dona a la obra de Dios. Que muchas veces no sabe por qué fue elegido, que no entiende muchas cosas, pero simplemente dice: aquí estoy, hágase en mí. El servidor, como María, es aquel que en todo momento, aún sin entender, pero escucha la voz del Señor, dice: aquí estoy. Hay un segundo relato precioso de Lucas que nos deja también una radiografía de María, y es la visitación de María a su prima Isabel, que se encuentra en Lucas 1, 39 al 56. Este capítulo de la visitación tiene tintes muy especiales, pero vamos a tocar también 4 de ellos. El primero es que María sirve sin retraso, se pone en camino sin mirar su necesidad.
Dice el relato que cuando María termina de recibir la anunciación, ¿qué hace? Se pone en camino, se va a la montaña, porque ella escuchó lo que le dijo el ángel. El ángel le contó que su pariente Isabel ya estaba de 6 meses. ¿Y qué entiende María? Que su prima necesita ayuda. ¿Ustedes se imaginan qué pasaba por la mente de María en ese momento? Una mujer que también ya en ese momento había sido fecundada, que cuando la descubrieran en embarazo podía ser apedreada según la ley de Moisés, porque una mujer que no tuviera esposo y quedara en embarazo era considerada rea de muerte. Se arriesgó a que la vieran embarazada cuando empezara ya a crecerle la pancita, y aún así dijo: no importa, mi prima necesita ayuda. Es decir, que el servidor como María es aquel que busca la necesidad del otro sin mirar la suya, sin importar la suya. No mira si tiene hambre. Ve a alguien con hambre, le da de comer. Ve a alguien con frío, a pesar de su frío, le da su abrigo. Está cansado, pero ve a alguien cansado, le cede su puesto, le cede su fuerza. El servidor como María es el que no mira su necesidad, sino la necesidad del otro, y se dona a esa necesidad. ¿Será que nosotros cuando servimos miramos nuestras necesidades, hermanos, y estamos preocupados? Señor, pero es que mira mi problema, mira mi necesidad, o estamos mirando la necesidad de los demás? ¿Sabían ustedes que cuando vienen a servir y se encuentran con esta cantidad de personas que vienen a los retiros, a vivir el retiro, por usted donar ese tiempo y sus necesidades al Señor, el Señor le está bendiciendo a usted mientras está bendiciendo también a los participantes? El Señor no se guarda nada para sí y no te esconde nada, así que no nos guardemos nuestras necesidades, sino que miremos las necesidades de los demás. El auténtico servicio consiste en sanar nuestras necesidades, sanando las necesidades de los demás. Hay un momento que es importantísimo y especial en esta visitación, y es el saludo de la Virgen a Isabel. Dice que cuando María saluda a Isabel, Isabel se llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Su saludo llena del Espíritu Santo. El saludo del servidor debería llenar del Espíritu Santo. ¿Qué hace tu saludo cuando llegas a un lugar? ¿Qué hace cuando tú saludas en casa, por ejemplo? ¿Qué causan tus palabras en los demás? Llenas del Espíritu Santo. Hay también la criatura, claro, brinca en el vientre. En ese momento sucede la purificación de San Juan el Bautista. ¿Qué sucede en la vida de los demás con nuestra visita? ¿Qué sucede en una casa cuando nosotros llegamos? O en nuestra propia familia. Porque el servidor como María, cuando llega a un lugar, llena ese lugar de la presencia del Espíritu de Dios. Y hay que pedirle al Señor que esa presencia de su Espíritu se refleje en nosotros y que nosotros seamos reflejos de su amor. Hay un momento también que de hecho se vive muchísimo, sobre todo en las oraciones de liberación. Ese cuando María es enaltecida por su prima Isabel, cuando ella le dice: pero ¿de cuándo aquí que la madre de mi Señor viene a visitarme? Dichosa tú que has creído, porque todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Se abaja y hace el Magnificat, ¿no? Hace este cántico tan precioso que nosotros conocemos, el Magnificat. Es decir, que cuando recibe alabanzas inmediatamente se postra y ensalza al Señor. Todo lo que ella recibe inmediatamente lo pone a los pies del Señor. ¿Será que nosotros buscamos los reconocimientos humanos? Que nos digan qué bien te ha quedado, cómo ha quedado de bonito, cómo lo haces de bien, o nosotros estamos dispuestos simplemente a glorificar al Señor. Mire, no es tan mal recibir las alabanzas. A veces es imposible que alguien no te alabe de pronto por algo que hiciste bien. No está mal recibir las alabanzas siempre y cuando ellas nos conduzcan a glorificar al Señor. Si las alabanzas que te dan lo que hacen es que tú glorifiques al Señor, esas alabanzas están bien. Pero si las alabanzas que recibes lo que hacen es quitar a Dios y ponerte a ti, esas alabanzas son las que traen mal. También, finalmente, nos dice este relato de la visitación, que cuando María estuvo un tiempo más allá, ¿cierto? Y luego regresó ¿a dónde? A casa. Así termina el relato de la visitación. María se queda un tiempo más, 3 meses más, acompañando a Isabel, y luego regresa a casa. El verdadero servidor no olvida su responsabilidad. El que sirve como María no olvida que tiene responsabilidades. Como dicen por ahí, primero la obligación que la devoción. ¿Sí? No se puede olvidar la obligación por la devoción. Debe complementarse. María entonces sirve, pero también recuerda que tiene una casa a la que volver. María vuelve a casa. Y creo que ayer lo conversábamos. ¿Será que nuestra vida de servicio está colocando en conflicto nuestra vida familiar, nuestra vida empresarial, nuestra vida
de relación con los demás. Hay que preguntarse, porque el que sirve como María, lo que hace antes es permear de amor todo lo que hace. Servir bien significa impregnar de amor todo cuanto hacemos, sin importar dónde lo hacemos, siempre y cuando nos pida el cielo hacerlo. Entonces, ahí está el secreto también de servir como María. No estar en conflicto con lo que hago, sino impregnar de amor lo que hago. Y terminamos con eso para pasar a la bendición. El capítulo 2 de San Lucas nos va a traer también el momento en que Jesús es presentado al templo. San Lucas 2 del 1 al 21 nos habla de la presentación de Jesús en el templo, y aquí vamos a encontrar dos actitudes especiales de María. Lo primero es que María se da al Señor con lo que tiene y sin reservas. Ella no se guarda nada para sí, ella lo dio todo, absolutamente todo. ¿Será que nosotros le damos a Dios todo, o solamente lo que nos va sobrando, o lo que siento yo que le puedo dar pero nos da susto, y vamos limitando al Señor? Pero hay algo importante: al Señor no le importa cuánto le damos, sino que en todo lo que tengamos, lo tengamos a Él. No es cuánto le das al Señor, sino que en todo lo que tú tienes, lo tienes a Él. Ese es el secreto del servicio con María y servir como María. Todo cuanto tenemos, lo tenemos en Él. Y lo segundo es, que esa expresión la hemos escuchado mucho: ¿dónde guardaba María todo? En su corazón. Todo lo guardaba en su corazón. El servidor, como María, guarda todo en su corazón. Sabe callar, sabe ofrecer. ¿Hemos aprendido a callar, ofrecer y sacrificarnos por amor? ¿O todavía estamos reprimiendo? Una cosa es guardar, otra cosa es reprimir el corazón. No, que yo me quedo callado cuando me insultan, cuando me tratan mal, cuando mi esposo viene y me insulta, yo me quedo callada. Pero ¿estás guardando silencio o estás reprimiendo en tu corazón? Hay que tener cuidado, porque a veces nosotros confundimos el guardar en el corazón con reprimir en el corazón, y son dos cosas muy diferentes. Concluimos diciendo entonces que servir como María implica reconocer nuestra historia, aceptar nuestras miserias, todo lo que nosotros hemos vivido, entender que no lo podemos comprender todo. Eso es muy importante, hermanos. Hay cosas que nosotros no podemos comprender y que escapan a nuestra razón, pero aceptamos que no lo podemos comprender todo y donamos sin reservas todo lo que tenemos al Señor. Servir como María también implica servir con prontitud, llenar con nuestra presencia el corazón de los hombres para que sientan al Señor. También implica darle solo la gloria a Dios y tener en cuenta esto: jamás olvidar que tenemos una responsabilidad que cumplir en casa o el lugar donde Dios nos ha enviado.